Vamos a tener estas lecturas, por favor, estemos atentos a partir de este momento hasta el final del mensaje. Mateo 27, 45 a 50. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja que veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Lucas 23, 46 a 49. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y hablamos también en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 28 a 30. Dice así la palabra del Señor, 19, 28 de Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la Escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La semana pasada, como quizá recordéis, estuvimos hablando de 3 frases. Esta es la segunda parte de estas 7 frases de Jesús, de Cristo en la cruz. La primera parte tenía que ver con su misericordia hacia los hombres, ¿os acordáis? Y hablábamos de una división. Igual que los 10 mandamientos, la primera parte tenía que ver de los hombres con Dios, la segunda parte tenía que ver con los hombres, ¿verdad? Desde honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Aquí es lo mismo, pero al revés. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La pregunta sería: ¿para quién iba esto? Pues iba para los que directamente estaban crucificándole y para nosotros que le estábamos crucificando por causa de nuestros pecados. Así que era para ellos en primer lugar, pero también para ti y para mí. Después dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la segunda frase. No me gusta decir palabra porque son frases. Eso se lo dijo a un malhechor, donde el Señor derramó su misericordia, no solo con los que le estaban maltratando y con todos nosotros, también con aquel hombre que primero le estaba injuriando y después se volvió a él y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, mostrando la misericordia. Y también podemos ver en tercer lugar, la tercera frase, cuando mirando a su madre dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Y refiriéndose a Juan le dijo: he ahí tu madre. Esas son las 3. Y en las 3 podemos ver esa misericordia del Señor que, a pesar de estar sufriendo lo indecible, lo que no nos podemos imaginar, estaba acordándose y teniendo misericordia de los que le crucificaban, de su madre, del ladrón y de su madre. ¿Cómo es posible tener un Dios así? Pero ese es el que tenemos.
El Señor dijo estas tres cosas en la primera parte de las 6 horas que Él estuvo en la crucifixión, en la cruz, clavado en la cruz. Ahora, me gustaría que pensásemos por un momento, solo un momento, ¿qué debería el Señor estar pensando en esas 6 horas? Porque estas frases se dicen, aunque sean separadas y en un momento distinto, pero se dicen en un segundo, en un momento. Pero el resto de las 6 horas que estuvo allí, ¿qué estaría pensando el Señor? ¿Qué pasaría por la cabeza del Señor? Inimaginable, ¿verdad? No podemos imaginarnos qué estaría pensando. Esas largas y penosas 6 horas clavado en la cruz. Desde las 9, la hora tercera, hasta las 3, la hora nona. Sabéis que el día se dividía en 2 porciones de 12 horas. De 6 de la mañana a 6 de la tarde era un día, y de 6 de la tarde, tarde-noche, a las 6 de la mañana era la noche, día y noche. Así es que el Señor nos dice, y fue la tarde y la mañana de un día, cuando estaba hablando, revelando a Moisés acerca de su creación, fue la tarde y la mañana, porque primero venía el día y luego la noche. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿qué tendría el Señor en su mente esas 6 horas? Después de que acabó de decir esas 3 frases primeras, nos dice la Escritura que a las 12 hubieron tinieblas terribles, tinieblas. Al mediodía, tinieblas, oscuridad total, desde las 12 hasta las 3. Ahora, tenemos que entrar en nuestro mensaje como introducción, cogiendo el versículo en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Pues la pregunta sería, ¿quién le hizo pecado? Pues evidentemente fue Dios. Dios le hizo pecado. Pero cuidado con esto. No lo había pensado nunca tampoco, pero meditando salen estos pensamientos, ¿no? Que le hizo pecado, no le hizo a él pecador. El Señor Jesús nunca pecó. Le hizo portador de pecados, de tus pecados y mis pecados, y todas las generaciones que han venido desde el principio de Adán y Eva. Todos nuestros pecados estaban sobre él, pero él no pecó. O sea que debemos tener claro que Dios le hizo portador de todos nuestros pecados. Al pasar el velo, el sumo sacerdote que llevaba la sangre, tenía que llevar sangre, no podía hacerlo de otra manera. Una vez al año solamente podía entrar en el lugar santísimo, ya sea el tabernáculo o el templo. Tenía que llevar sangre por sus pecados, expiación por sus pecados y por los de todo el pueblo, pero también por los suyos, y eso es lo que quiero resaltar. Pero el Señor Jesús, cuando llevó la sangre, su sangre, la sangre del sacrificio delante del Padre, no tuvo que llevarla por él, la llevó por todos nosotros. Él no pecó nunca. Si él hubiese pecado, hermanos, solo considerar sencillamente, si Cristo hubiese pecado, incluso cuando estuvo en la cruz llevando nuestros pecados, si eso le hizo a él pecador, debemos de tener cuidado con este detalle. Si le hizo pecador, ya no podía morir por nuestros pecados. No hubiese sido digno de morir por nuestros pecados. Estaría muriendo por los nuestros y por el suyo, o los suyos. ¿Estamos de acuerdo? Así que tengamos esto bien claro. Cuando leemos en Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó en él. No le hizo pecador. Cargó en él, ¿de acuerdo? Pero no el suyo.
Dios fue quien le hizo pecado, queda patente, pero Jesús estaba llevando nuestros pecados. Ahora imagínate que llevas un carro de basura, por no decir algo más feo, en un carro. Esto sería un ejemplo que se me está ocurriendo. Estarías llevando algo muy sucio, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso hizo que Dios tuviera que apartar su rostro del Hijo. Pero eso no le hacía al portador ser lo que estaba llevando. ¿Me explico, no? Y eso debemos tenerlo claro en nuestras mentes. Jesús nunca pecó. Él presentó su sangre ante el Padre, pero no por sí, sino por todos nosotros. Ahora entramos ya en la cuarta frase que el Señor dijo, y fijémonos bien ahora en detalle. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Depende de la traducción que miremos. Eso se encuentra en Mateo 27, 46. El Señor estaba citando ahí el Salmo 22, versículo 1. Un salmo mesiánico. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O como dice Marcos, Eloi, Eloi, lama sabactani. Nadie se lleve a confusión. Mateo escribió en hebreo. Elí, Elí. Marcos lo escribió en arameo. Eloi, Eloi. Ahora, la palabra griega denota un agudo y profundo dolor, un gemido profundo. Fijaos que cuando Pedro le negó, tuvo que causarle dolor al Señor, aunque él ya lo sabía y se lo predijo. Pero cuando llegó el momento, ¿os acordáis la instancia? El Señor le mira en medio del juicio, en medio de los dolores y del quebramiento de cabeza que tendría con todo lo que estaba aconteciendo, aunque lo supiese, lo estaba sufriendo. Cuando cantó el gallo por segunda vez, el Señor se dejó un poco todo eso a un lado y miró a Pedro. Y se cruzaron las miradas de Pedro y del Señor Jesús. Y sin palabras, Pedro ya sabía lo que decía. ¿Te acuerdas que te lo dije? Y nos dice la Escritura que él salió y lloró amargamente. Hermanos, cuando vemos esto, ese llorar amargamente, a mí me conmueve. Porque es que tú y yo somos como Pedro, o hemos sido muchas veces. Cada vez que le desobedecemos, pecamos contra Él. ¿Cuántas veces le hemos negado? Tenemos muchas maneras de negarle. No es mi mensaje, no voy a entrar en ese detalle, porque quiero enfatizar que el dolor que sufrió o debió sufrir el Señor Jesús cuando vio a Pedro negarle para que se cumpliese lo que Él había dicho, y se cumplió. Pero no fue un dolor comparable al que estaba sufriendo ahora. Incluso cuando Judas le traicionó, él sabía que le iba a traicionar, ¿verdad? Pero no le preguntó, Judas, ¿por qué lo has hecho? ¿Verdad que no? Sin embargo, el dolor que estaba sufriendo en la cruz para decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era mucho más profundo que la negación de Pedro o la traición de Judas. Ahora, fijémonos en un detalle. No le dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es curioso que siempre el Señor, del Nuevo Testamento, todos los relatos, el Señor llama a Dios Padre. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, yo sabía que siempre me oyes. Siempre se dirige a Dios como Padre. De hecho, era un propósito del Hijo presentarnos a Dios como Padre.
Pero lo curioso es que es la única vez que que el Señor Jesús le llama Dios al Padre. ¿Tendrá algo que decirnos esto? Pues, si Dios es el juez, el Hijo se dirige al Padre como Dios. Como Dios. Dios mío y Dios mío. Se dirige al Padre en este caso, aunque le llama Dios, y por eso lo digo, porque estaba viendo a Dios, o se estaba dirigiendo a Dios como el juez que le estaba juzgando. ¿De acuerdo? El Dios que le estaba juzgando. Ahora, hermanos y amigos, si Dios es nuestro Padre, quiere decir que estamos a salvo. ¿Es Dios tu Padre? Pero si Dios no es tu Padre, estás bajo la ira del juez. Aquí lo dice, ¿no? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú no puedes llamar a Dios Padre, es que todavía estás bajo la ira del juez al que llamamos Dios. Él es nuestro Dios. Pero más que eso, y gracias a la obra de Cristo en la cruz, Él se ha convertido en nuestro Padre. Engendrado no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados de Dios. Curioso. Dios, el Padre y el Hijo, una comunión eterna. Y eterna significa muchísimo tiempo, ¿verdad? No se puede medir. Es siempre algo que no puede caber en nuestra mente. Pero cuando Él estuvo aquí a los 12 años, le dijo a sus padres cuando le buscaban, porque se quedó allí solo hablando con los sacerdotes y los escribas y gente entre los fariseos y gente entendida en el templo, cuando le encuentran, Él les dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. No dice en los negocios de Dios, dice de mi Padre, ¿verdad? Él mismo oyó decir cuando Juan el Bautista le bautizó a petición del propio Señor Jesús. Se oyó aquella voz y Él la oyó también: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Mi Hijo amado. Aquel hijo, que estaba en la tumba de Lázaro, exclamó cuando oró en público: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. No le dijo: Dios mío, gracias por haberme oído. Le dijo: Padre, Padre, gracias te doy por haberme oído. Pero aquel mismo hijo, ahora, de alguna manera no podía llamarle Padre. Le llama Dios mío, Dios mío. Porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Es un Dios de compasión, pero es un juez justo. Y estaba llamando a Dios, no al Padre, diciendo: estoy bajo tu justicia por causa de nuestros pecados. Y se dirige a Dios como el juez. Dios mío, Dios mío. El Padre estaba viendo a su Hijo como maldito por causa de nuestros pecados. Por llevar el carro. Si me habéis entendido el ejemplo, ¿no? Estaba llevando el carro. Nadie podía llevar ese carro. Solo Él pudo llevarlo. El Padre estaba viendo a su Hijo como maldito, condenable. Su Padre ahora tenía que girar el rostro de compasión y de amor por su Hijo y dejarlo solo. Él solo tenía que pagar por nuestros pecados. Cristo, se nos dice, fue hecho pecado. Otra vez, Él no tenía pecado, fue hecho pecado, pecaminoso por nosotros, pero Él nunca tuvo ningún pecado.
Él era la ofrenda por el pecado, era la ofrenda de paz, estaba siendo la ofrenda por la expiación. Por esta causa tuvo que padecer el dolor más horrible de todos los que podamos imaginar en todo ese tiempo, especialmente esos últimos días de aquella semana. No es comparable al dolor que sintió por la soledad frente a su Padre. El abandono fue mucho más doloroso que su profundo dolor físico. Por eso decíamos el otro día, ¿verdad? Cuando él oraba, si es posible, pase de mí este cáliz o esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No estaba diciendo, Señor, si es posible que no tenga que morir en la cruz, que no tenga que sufrir tanto, si es posible. No, él sabía que iba a pasar por eso. Lo que más temía y lo que más le iba a doler es la separación con su Padre. Y eso es lo que él le pedía, si pudiéramos hacerlo de otra manera. Y evidentemente Dios dijo, no, esa es la única manera en que podemos hacerlo. Hermanos, no olvidemos el gran vacío que debió sentir, la gran soledad, la gran angustia que él debió sentir en aquellos momentos, aquellas horas. No olvidemos pues con ello cuánto, no solo el dolor físico, que es la mayoría de las veces es lo que enfatizamos. Si ves alguna de las películas que están dando hoy en alguna emisora, que no en todas, otras ni pasan por encima siquiera. Pero si lo ves en aquellas películas, son hechas por hombres, pero el dolor que se representa es el físico. ¿Os dais cuenta? Pero qué pocos tienen una magnitud más allá del sufrimiento que él llevó a cabo, más allá, digo, de su dolor físico, que fue tremendo, pero su soledad fue un dolor mucho más profundo que el dolor físico que tuvo que sufrir. No olvidemos pues nunca cuánto le costó pagar por nuestros pecados. En esta última hora el Señor dijo estas palabras, y la quinta es, tengo sed. Y nos dice la Escritura para que se cumpliese la Escritura. Tengo sed. Esa es la quinta de esas frases. Leemos ahí en Juan 19, 28, sabiendo que todo estaba consumado, dijo, tengo sed. Jesús sabía que ya todo estaba cumplido. Le quedaba poco tiempo ya para morir. Ahora, había algo que se debía cumplir. Había algo que todavía no se había cumplido. Y debía cumplirse. Tengo sed. Ahora, siempre he pensado, o había pensado, puedo decir, que la frase tengo sed es la que se tenía que cumplir. Me doy cuenta, leyendo la profecía, me inclino ahora a pensar con más firmeza que pudieron haber sido las dos cosas. Al decir tengo sed, provocaría que le diesen a beber el vinagre para que se cumpliese la Escritura. No el hecho de decir tengo sed, sino el hecho de que al decir tengo sed le darían a beber. Y ahí se cumple. Ahí se cumple la profecía. Salmo 69, 21 dice, y en mi sed, es un salmo mesiánico, juntamente con el 22, Salmo 69, 21, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Qué es lo que se cumplió? ¿La frase tengo sed, que la tenía que decir? ¿O que al decir tengo sed se cumpliría lo que estaba escrito aquí, y en mi sed me dieron a beber vinagre? Por eso digo que una es consecuencia de la otra. Quizás tendríamos que decir, la profecía fue que le dieron a beber vinagre, pero dice en mi sed. O sea, él tendría que decir tengo sed para que les dieran el vinagre. Así que de cualquier manera, creo que los dos, tanto una cosa como la otra,
tengo sed, y que le dieron vinagre, se cumplía la profecía que faltaba. No debemos olvidar, sin embargo, que su sed debió ser terrible, terrible. Podemos imaginar la fiebre, a qué alturas debió subir la fiebre estando él clavado en la cruz. El hermano es un técnico en, ¿cómo se llama? En enfermería o en laboratorio. Vale. Pero tú sabes de eso, ¿verdad? Y tú lo ves en personas que tienes que cuidar. La fiebre tuvo que subir a lo más alto posible. Sus sienes estarían a punto de estallar. ¿Has tenido alguna vez fiebre alta? Yo he estado hasta 41. Soy muy exagerado para todo. He estado en 41, yo lo recuerdo. Por una infección de orina. Hace muchos años. Nunca he tenido tanta. Me he acercado a 40 más de una vez. Pero a 41 fue una vez. Y parece que te va a estallar. Bum, 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 bum. Sangrando. Cada vez con menos cantidad de sangre en el cuerpo. La fiebre subiendo. Con razón se nos dice que su lengua se pegó a su paladar. Eso estaba yo pensando. No soy técnico en medicina ni nada de eso, pero estaba pensando, eso obstruía el oxígeno que tenía que entrar. No se asfixió, pero seguro que estaba inhalando menos oxígeno del que su cuerpo necesitaba, y más en esos momentos. La lengua pegada al paladar. ¿Alguna vez has tenido la boca muy seca, muy seca, muy seca, muy seca, muy seca? Conozco a alguien que tiene problemas con el secor de boca, ¿no? Pero él llegó todo eso hasta el extremo y dijo, tengo sed. Momentos antes de expirar, momentos antes de entregar a su espíritu al Señor. Tengo sed. Llegamos al último, bueno, penúltimo, perdón. La última frase, penúltima frase. Cuando le dieron a beber, dijo, consumado es. Consumado es. Telelestai. Telelestai. Esa palabra, hay otras palabras, pero esa palabra significa todo está cancelado, todo está pagado, todo está finiquitado. ¿Sabéis la palabra finiquitar? Ya no hay nada más que hay que hacer, ya se ha acabado, ya está todo pagado. Mis pecados, tus pecados, los pecados de todo el mundo estaban pagados. Todo lo que Él vino a hacer estaba hecho. Curioso, ¿no? Telelestai. Finiquitado, cumplido, consumado, es lo que significa. Juan 19:30, consumado es. Esta palabra se usaba cuando una deuda había sido pagada por completo. Ponía el sello. Telelestai. ¿Alguna vez has pagado a plazos o...? Bueno, a plazos hemos pagado todos, yo creo, ¿no? Pero antiguamente con la... Bueno, yo incluso pagué con las letras. Mi piso, mi chalet, hace muchos años. No, mi piso era. Y al final se pone el sello. Deuda pagada, cancelado. Ya no hay deuda. Eso es lo que el Señor estaba queriendo decir allí con esa palabra, telelestai. A partir de aquel momento ya no había nada más que se tuviera que hacer para pagar por nuestros pecados. Me acuerdo de una anécdota. Hubo un señor, eran dos amigos, uno el herrero y el otro tenía una hacienda, y le encargó a su amigo herrero que hiciera, yo sé que lo he explicado en algún otro momento, pero le encargó hacerle una verja lo más bonita posible, lo más bonita posible. Y él le dijo, no te preocupes, que tú eres mi amigo, me voy a esforzar al máximo y te voy a hacer una verja para la entrada de tu finca
que te vas a caer para atrás. Y le hizo una preciosa. Y cuando ya la tuvo acabada, dice, ya puedes venir, que ya la tengo acabada. Pero si quieres verla montada, ven. Entonces fue allí. Y cuando vio la verja preciosa. Y dice, oye, pero ¿tienes algún martillo? ¿El martillo para qué? Déjamelo, por favor. Bueno, pues toma. Y empezó a darle un golpecito por aquí. Y cuando le iba a dar 2 o 3 golpecitos, le dijo el amigo, ¿pero qué haces? Si está perfecta, ¿qué haces? Y le dijo, y aprovechó para decirle, eso es lo que tú pretendes hacer con la obra que Cristo hizo por ti. Darle tus pequeños retoques. Si está acabada, está acabada. Y él entendió. Ahora entiendo lo que me quieres decir. Ya no hay nada más que se tiene que hacer. Hermanos, estamos completos en Él. Colosenses lo dice bien claro. Estamos completos. ¿Qué te falta? Nada. ¿Cómo se va a cumplir por tus pecados? Ya se ha pagado. Ya no tienes que pagar más. Ya se ha pagado, hermanos. Desde entonces, todas las religiones, y digo todas, caen en este problema. Todas las religiones que no confían en la palabra de Dios tienen que hacer algo para ser salvos. Eso es despreciar la obra que Cristo hizo en la cruz. Lo siento por los que sean sinceros, por los que intentan ser fieles a una religión. Él dijo, se acabó, consumado es, telelestai. En medio de su agonía, acabando ya con los últimos suspiros, dijo, se ha acabado. Está pagada la deuda. Las religiones ponen medios para ganar la salvación. Hermanos y amigos, si tú aceptas la obra que Cristo hizo completa por ti, no necesitas hacer nada más. Si no, no estaríamos completos en Él. Pero estamos completos. No hay nada más. Tú fíjate, examina. Los católicos tienen que hacer sus cosas. Como la llevo en el bolsillo, de verdad. Lo siento. Y no sé a quién me envía un mensaje a estas alturas. Mormones, dicho católicos, mormones, tienen que hacer sus obras. Testigos de Jehová, adventistas, y puedes seguir, los budistas, los confucianistas, el islam o los musulmanes, perdón, todos tienen que hacer obras. Porque ninguno acepta que Cristo pagó por todos nuestros pecados. Y ese es el gran problema. Por eso tenemos el anuncio ahí. Solo Cristo salva. Las religiones no salvan a nadie. Ni esta, llamada evangélica, o bautista, como la quieras llamar, igual. Ninguna. Solo Cristo pagó por tus pecados y solo Él te puede salvar. Porque Él dijo un día, telelestai. Telelestai. Se ha pagado todo. Todo está pagado, hermanos. Está completo. El Hijo obediente fue obediente hasta la muerte de cruz. Y justo antes de decir la última frase, dijo, ya todo se ha acabado. Ya lo he cumplido todo. Dentro de esto estaría el Señor pensando, aparte de esta palabra, o dentro de esta palabra, Señor, la obra que tú me diste que hiciera, perdón, ya la he acabado. Ya se ha cumplido todo. 300 o más profecías que habían acerca del Señor Jesucristo se cumplieron ya. Bueno, faltaba una, la resurrección.
Pero vamos a ver por qué no está ahí incluida. Todo lo que se había dicho sobre el Hijo que había de venir, sobre el Mesías, sobre el Cristo, ya se había cumplido. Y Él, hasta que derramó la última gota de sangre, estuvo cumpliendo la voluntad de su Padre. Incluso la separación con un Dios justo que tuvo que condenarle. No hay nada más que se pueda añadir. Si tú intentas hacer algo para tu salvación, estás diciendo, no me interesa lo que tú has hecho, yo creo que no lo hiciste completo y yo tengo que aportar algo. No. Es precisamente por eso que queremos servir al Señor. Acabaré con este pensamiento, pero cuando servimos al Señor, no estamos pagando por nuestros pecados. No estamos ayudando a Cristo a hacer lo que hizo. Estamos agradecidos a Dios por lo que hizo con su Hijo y lo que hizo Él en la cruz por nosotros. Es por agradecimiento que servimos al Señor. O debemos servir, que no todos lo hacen. Ahora, cuando ya todo estaba consumado, el Hijo ya estaba listo para entregar el Espíritu. Y esto tiene que ver con la última frase. La séptima de esas frases. Padre. Oh, no dice Dios. Curioso, ¿no? Vuelve a decir Padre. Antes dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Ahora dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús había perdido contacto con el Padre, sin embargo, estaba confiado de que su espíritu iba a ir al Padre. Notemos que ahora Jesús vuelve a decirle, no Dios, sino Padre. Padre, he pasado bajo tu juicio, he sufrido la separación contigo, has tenido que dejarme solo, pero ahora, llegando al final, cuando todo está cumplido, Telelestai, ahora te entrego mi espíritu, Padre. Las demás profecías, habían algunas profecías que tenían que cumplirse. Las demás profecías serían cumplidas por el Padre. Por ejemplo, sus huesos no habrían de ser quebrados. Era una profecía. ¿Quién la cumplió? El Señor Jesús estaba muerto. ¿Ves? ¿Sí o no? Ya le clavaron la lanza. Yo siempre he pensado, no lo sé, no estaba allí, y me tengo que... Bueno, no me fío de las pinturas, porque en las pinturas, la mayoría de ellas vienen de la Edad Media, bueno, o antes quizás, pero por ahí por los años 1400, 1500, cuando pintan al Señor Jesús con los pelos largos. ¿Tú crees que el Señor Jesús llevaba pelos largos? ¿Como si fuera un hippie? No, los judíos no llevaban pelo largo, ninguno. Pero es que él... Ah, no, es que él era de Nazaret, era nazareo. No, era Nazaret... ¿Cómo que no? Nazareno, no nazareo. Ahí hay mucha confusión con eso. Y le pintaron con pelos largos y siguen con pelos largos. Y aquellos que quieren tener una estampa como Cristo, se dejan los pelos largos. ¡Mentira! Y no me enseñéis fotos, ni a los niños. Hermana, se lo diré después. Tú se lo dices después. No quiero fotos de un Jesús con pelo largo, porque ese mismo Jesús, a través del apóstol Pablo, y lo veíamos el otro día, no le es honroso al hombre dejarse crecer el cabello. ¿El Señor Jesús iba a cumplir eso? Claro que lo cumplió, pero ni los griegos, ni los romanos, ni los judíos llevaban pelo largo. Los bárbaros y todos esos puede que sí, pero ellos no. Es curioso, pues pintan a los romanos generalmente con pelo corto, pintan a los griegos generalmente con pelo corto, pero pintan al Señor Jesús con pelo largo. ¿Por qué?
no tenía el pelo largo. Y estoy en contra totalmente de los dibujitos. Primero que los dibujitos así como si fuera un cartoon, ¿cómo se llama eso? Un TVO, ¿cómo se llama? Bueno, un cómic, buscaba esa palabra. En los cómics, no me gustan nada los cómics cuando pintan a Jesús, ni cuando pintan escenas bíblicas. Cómics, no. Estamos dando la imagen a los niños de que todo esto es un cuento. Y no es un cuento. Y cuidado con las imágenes. Yo sé que no tiene que ver con las imágenes de los católicos que las veneran, etcétera, o las adoran. Ya lo sé. Pero no abusemos demasiado de las imágenes. Pero bueno, eso es otro tema también. Ahora, sus huesos no se quebraron y Dios tuvo que intervenir para que no se le rompieran los huesos. Por eso había muerto. Como había muerto, le clavaron la lanza y es donde iba. Yo siempre, por mi lógica, siempre le pintan, y me he dado en las procesiones, me he dado cuenta cuando las enseñan ahora, que lo ponen en el lado derecho. Sinceramente, yo creo, no lo sé y no estaba allí, es una opinión, solo una opinión, pero yo creo que más bien sería desde este lado, más cerca del corazón, porque tuvieron que dar al corazón, atravesando las costillas, y ahí empezó a salir agua y sangre y agua mezcladas. ¿Por qué? Pues sencillamente porque, y eso lo sabe también el hermano, no fluye la sangre cuando alguien está muerto. ¿Por qué? Porque el corazón no bombea, sencillamente. Entonces salió agua y sangre, porque es de lo que estamos compuestos, ¿de acuerdo? Agua y sangre. Ahora bien, dicho todo eso, que son quizá curiosidades, pero el Señor impidió que se le rompieran los huesos, porque no será roto hueso suyo, dijo la Escritura. Había de ser sepultado con los ricos. Bueno, en Isaías, no vamos al tema, pero Isaías lo dice. Más con los ricos fue en su sepultura. No habría de ser dejado en el Seol. Claro que no. Al tercer día salió ahí. El cuerpo no habría de ver corrupción. Por supuesto que no. Y resucitaría al tercer día. Todo eso se encargó Dios de que se cumpliese en Él. Pero lo tuvo que cumplir Dios. Ahora su espíritu sería recogido por el Padre y volvería a tener comunión con Él eternamente. Pero fíjate, comunión eterna desde allá de los tiempos. ¿Qué tiempo? Si no había tiempo. Desde la eternidad. Hubo un punto crucial en la historia de la eternidad y de la humanidad en que esa comunión se rompió. Pero en cuanto entregó el Espíritu, volvió la comunión con el Padre por toda la eternidad. Pero démonos cuenta, en medio de la eternidad hubo un punto crucial entre Dios Padre y Dios Hijo. Y ese momento es tan, ni digo tanto más, pero tan importante como lo que vemos que pasó en la cruz. Nosotros podemos ver desde un lado una perspectiva física, pero hermanos, si pudiéramos ver siquiera un poco, imaginar, tratando de ser imaginativos, lo que era aquella separación en medio de la eternidad, fue mucho más que lo que nosotros podemos ver. Fue entonces cuando el velo se rasgó de arriba abajo. Según Josefo, tenía como 12 centímetros de espesor. No era un visillo como este. Era una cortina que era como una pared. El templo era alto, no era como este techo. Habrían sacerdotes allí ofreciendo. ¿Por qué? Porque eran las 3 y había el sacrificio de las 3 de la tarde. Habían sacerdotes allí trabajando. Imagínate que ellos estuvieran por allí y oyen cómo se rasga. Dice Josefo que 2 caballos tirando de las 2 puntas
no hubiesen podido, fíjate cómo sería, no hubiesen podido rasgar, ni siquiera de abajo arriba, claro, rasgar aquel velo. Dios rasgó el velo. Y eso tiene también una implicación, ¿verdad? De arriba abajo. Bueno, algunos dicen, claro, para que nadie pensara que lo podían abrir de abajo para arriba y sería cosa de hombres. Eso podría ser una, pero no es la más fuerte. Si 2 caballos no hubiesen podido abrirla, 2 personas menos. Pero fue de arriba para abajo, significando no solo el hecho físico, que ya es, wow, ¿qué está pasando? Aquellos sacerdotes, los que trabajaban allí, levitas y tal, estarían viendo, ¿pero qué pasa? Pero mira cómo se abre, mira cómo se abre. ¿Ah? Pero de arriba a abajo, Dios siempre teniendo la iniciativa con el hombre. Dios partió aquello de arriba a abajo, significando ahora hay paso libre a mi presencia en Cristo. En Cristo. Ahora que Él ha dado su vida, ha completado la obra que tenía. Ahora hay camino abierto hacia mi presencia. El camino al Padre está abierto. La muerte perdió su aguijón, otra cosa. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Te acordáis de aquella anécdota del niño que está en la ventana? Bueno, hay una avispa en la casa, o una abeja, no es igual. No sé, sé la distinción, pero no sé quién es el que deja el aguijón y quién no. Hay uno de los dos. La abeja o la avispa. ¿Quién deja el aguijón cuando pica? La abeja. Wow, todos más sabios que yo, ¿ves? Yo no me entero. A ver si me acuerdo a partir de ahora. La abeja deja el aguijón. Pues entonces era una abeja. Una oveja no, porque no pueden volar. Una abeja. Y estaba revoloteando. Y el niño como que la quisiera coger y la madre le dice, no la toques, no la molestes, porque te va a picar. Y la abeja se fue a la ventana, intentando como hacen las moscas y los animalitos, esos insectos que quieren salir y no saben que hay un cristal, intentan. Pero antes de eso, había picado a la madre. Y el niño no sabía si cogerla o no cogerla. Y la madre le dice, ahora puedes coger a la abeja. Ha perdido su hijo. Ya no te puede picar. La muerte, hermanos, no nos puede picar. No nos puede picar. Por eso dice de los cristianos, cuando mueren, no mueren, duermen. Y cuando el Señor venga a buscarnos, nos arrebatará en un abrir y cerrar de ojos, ¡paz! Y no veremos muerte. Y los que han muerto primero, los que han muerto en Cristo, van a resucitar primero, pero los cuerpos, ellos están allí con el Señor. Ellos vienen con el Señor. Y ahí en lo alto, desde ahí, va a mandar que resuciten, resucitarán. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor para siempre. ¿Qué potestad tiene la muerte, hermanos? No debemos tener miedo a la muerte. No debemos. Si eres de Cristo, si Cristo hizo la obra completa por ti y tú lo has creído y has puesto tu fe y tu confianza en Cristo, no temas a la muerte. La muerte es un paso. Ahora yo entiendo, seguramente todos tenemos miedo al sufrimiento. Eso es otra cosa. Pero estoy convencido que la gracia de Dios, si has de sufrir, estará también contigo antes de que mueras. Pero la muerte será un momento, un paso. Estás aquí y al segundo siguiente estás con el Señor. El pago de nuestros pecados, estaba viendo aquí 4 cosas. El camino al Padre está abierto, la muerte perdió su aguijón, el pago por nuestros pecados está totalmente pagado, la paga del pecado es la muerte, pero la paga fue pagada completamente. No debemos nada.
Y en cuarto lugar, ahora aquellos que aceptan a su Hijo como Salvador, como su único Salvador, están en paz con Dios. Están en paz con Dios. Voy concluyendo. Por su gracia no debemos nada. Todavía me faltan 6 o 7 minutos. La conclusión es importante también. Por su gracia no debemos nada por nuestros pecados. A partir de ahí, el servicio, como dije antes, el servicio a Dios es un acto de agradecimiento. No estamos pagando por nuestros pecados cuando servimos a Dios. Si acaso estamos dándole gloria si lo hacemos con un corazón sincero. Y eso es lo que será juzgado en el día del tribunal de Cristo. El bema, tribunal de Cristo, será para dar recompensas o perder las recompensas que podías haber tenido. 1 Corintios 3, ¿verdad? Pero no por los pecados. El creyente jamás será juzgado por sus pecados. ¿No es una bendición, hermanos? Porque tú sabes que pecamos, ¿verdad? No hace falta que yo os lo diga, lo sabemos. Pero estamos completos en Él, como hemos dicho. La deuda ha sido finiquitada, saldada. Y qué bendición, hermanos. Qué bendición. Está todo pagado, hermano. Todo pagado. Cristo hizo la obra completa. Ahora, quiero acabar con esto. Él murió para quitar la separación que había entre Dios y nosotros. No teníamos comunión con Dios. La pregunta sería, ¿tienes tú comunión con Dios hoy, en este día, en este tiempo? Como digo, acabo con este versículo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, ya, ¿quiénes son los que viven? Los que hemos creído, para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, se entregó por ellos. ¿Es esa nuestra vida? ¿Para qué vives? ¿Para qué vivimos? ¿Cuánto le amas? ¿Le amas tanto como para servirle? ¿Para qué o para quién vives? ¿En qué gastas tu vida? Son preguntas que debemos hacernos. Alguno dirá, ahí me duele. Mejor que te duela, despierta. Despierta. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Que tienes que trabajar. Se entiende, el Señor lo sabe. Es la manera que tiene para proveerte. Por eso te da la salud, para poder trabajar. Pero ¿es ese tu todo en la vida? ¿Tu objetivo en la vida es ese? ¿En qué gastas tu vida? ¿En qué la inviertes? ¿En qué la inviertes? Si todavía no te has entregado a Cristo para que sea tu Salvador, quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer con aquel que murió por ti para proveerte perdón? Y que pueda ser, como decíamos el juez, reconciliado con Dios. Estás en enemistad con Dios. Estás en enemistad con Dios. Pero Dios puede darte vida eterna a través de lo que hizo su Hijo en la cruz. ¿Qué vas a hacer con aquel que murió por ti? Todos tendrán que presentarse delante de Dios. Todos. Como Dios, no como Padre, decíamos antes, ¿verdad? Si tú puedes llamar a Dios Padre legítimamente, es que has sido perdonado, has confiado en la obra de Cristo en la cruz. Pero si no puedes llamar a Dios Padre, Él sigue siendo Dios juez, Dios justo.
y en su justicia. No digas como muchos para engañar con el engaño del diablo. El diablo dice, Dios no puede enviar a nadie al infierno ni al lago de fuego, que Dios es bueno, Dios es amor. ¿Es cierto? Fíjate si Dios es amor, que es capaz de perdonarnos sin hacer nada, solo por gracia. Pero aquellos que rechazan a su Hijo, los va a tener que condenar, porque Dios es justo. No sería justo, no sería un Dios justo que perdonara sin que alguien no le hubiese pedido perdón y reclamar la sangre que Cristo derramó en la cruz. Dios no sería justo, y primeramente no sería justo con su Hijo. ¿Te das cuenta? No sería justo con su Hijo, porque Él pagó por todos nuestros pecados, y si tú le rechazas, está diciendo, no me interesa lo que hizo tu Hijo, ni lo que tú hiciste con tu Hijo, no me interesa. ¿Sería justo Dios que te perdonara? No. No. Dios es amor, hasta donde tú quieras, pero Dios es justo, hasta donde tú quieras, en perfecto equilibrio. No es más amor que justo, ni es más justo que amor. Es las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, todos tendrán, digo, que presentarse ante el gran juez, y en aquel día, ¿el qué será? ¿Tu padre o tu juez? Si dejas que Cristo te salve, serás un hijo de Dios. Pero si le rechazas, Dios será tu juez. ¿Qué harás con aquel Jesús llamado Cristo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tienes que tomar una decisión. No creas que esto es, bueno, ha sido un bonito mensaje, si lo es, a lo mejor un poco incómodo, que a lo mejor también, pero bueno, nos vamos y a vivir, que son 2 días, ¿no? ¿Sí? ¿Es eso? Y los que somos del Señor, los que le hemos conocido, ¿qué vamos a hacer? ¿Les vamos a servir? ¿O simplemente vivimos nuestra vida? Ella lo hizo todo, pues ya está. Ya no tengo que hacer nada. ¿Y dónde está tu agradecimiento? Porque Él murió para que los que viven no vivan para sí, egoísmo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Espero que este himno que voy a cantar me salga un poco mejor que ayer. Bueno, por lo menos igual, ¿verdad? Por lo menos igual. Pero no es para que me salga mejor ni peor, es para hacer pensar en lo que voy a cantar. La letra es lo que importa. Adelante. Pecador, Jesús te llama, cuánto le haces esperar, porque ingrato así rechazas quien te vino a rescatar. Deja entrar al Rey de Gloria, abre bien tu corazón, cuéntale tu triste historia. En sus labios hay perdón. Para el mundo tus desvelos guarda siempre, pecador. Nada para el Rey del cielo, quien murió
tu Redentor. Deja entrar al Rey de Gloria. Abre bien tu corazón, cuéntale tu triste historia. En sus labios hay perdón. Cristo llama, hoy te llama, y no siempre ha de llamar. Date prisa que mañana no habrá tal vez lugar. Deja entrar al Rey de Gloria. Abre bien tu corazón, cuéntale tu triste historia. En sus labios hay perdón. Cristo llama, hoy te llama, y no siempre ha de llamar. Date prisa, que mañana no habrá tal vez lugar. Deja entrar al Rey de Gloria. Abre bien tu corazón, cuéntale tu triste historia. En sus labios hay perdón. Amén, amén. Amén. Cuéntale tu triste historia. En sus labios hay perdón. Hay perdón.